Muy buena semana en cualquier ámbito. Vamos a iniciar con la clase. Esperemos tener una buena clase hoy y que aprendamos, aunque sea un poquito, el día de hoy. Les voy a comentar, para los que no se han dado cuenta o no han visto, ya tenemos fecha para la capacitación, que es el 18 de junio, y para los exámenes, para los parciales, mejor dicho, el 3 y el 4 de junio, y el 10 y 11 también de junio. El 3 y 4 para aquellos que lleven clínicas laborales o penales, y el 10 y el 11 para los que llevan clínicas notariales y civiles. En este caso a nosotros nos compete el área notarial, entonces nuestro parcial sería el 10 de junio. Por supuesto en el horario de clase. Y la capacitación para aquellos que son observadores con la PDH es el 18 de junio. Por eso yo siempre les digo que que hay que poner cuidado a toda la información que viene por medios oficiales, ya sea por auxiliares, por el catedrático o por coordinación de EPS. Siempre hay que ver que sea una comunicación y enterarse por medios oficiales, no dejarse llevar a veces por publicaciones en WhatsApp, que muchas veces es una información errónea. Entonces, por eso lo digo, siempre verifiquen esta información. Otra cuestión, para los que no fueron observadores e hicieron en el laboratorio, ya les subí las notas. Me imagino que la mayoría ya vio sus notas. Ahora los que fueron observadores y me enviaron el laboratorio, por eso les pedí que me colocaran su carnet y su nombre. Y por eso muchos tienen nota de 0, pero no significa que esa sea su nota, sino que no les puedo poner ponderación porque ustedes como observadores ya tienen una ponderación y sería injusto para los que no son observadores. Entonces, no les podía colocar la NA de no aplica porque el formulario para calificarlo no me permite. Entonces, por eso les coloqué el 0, sin embargo, no es su nota. Entonces, estas comunicaciones les quería hacer ver antes de iniciar la clase y también no sé si vamos a tener clases el otro fin de semana porque tocan los exámenes de las áreas laboral y penal, los parciales, mejor dicho. Entonces, si no hay clases, se los vamos a comunicar previamente. También para dos compañeros que me hablaron por el tema del laboratorio que no lo pudieron hacer porque los asignaron tarde. Al finalizar la clase voy a activar la opción de que ellos puedan enviar su laboratorio para que tengan ponderación. Entonces, al finalizar la clase les voy a activar el link. Bueno, el link ya está dentro del trabajo de clase, se meten al formulario y ya lo pueden enviar otra vez. Entonces tienen la opción de enviarlo, eso está en Classroom. Tienen 2 horas para enviarlo, así que a las 12 lo voy a activar y tienen 2 horas para enviarlo. Esos compañeros que me hablaron, que ya saben ustedes quiénes son. Ya los tengo apuntados, entonces solo voy a esperar que me lo envíen. Y por favor, cuando envíen el trabajo, enviarme un correo también donde me especifiquen que ya enviaron el trabajo para que yo tenga constancia de eso. Por favor. Miren, los que no son observadores y tienen su laboratorio, les tuvo que haber llegado un correo diciéndoles que ya está su calificación, en que es en Classroom. Ahí pueden ver su calificación. En la opción de trabajos enviados, ahí tendría que aparecer la nota. Entonces verifiquen ahí la nota. Entonces, para aquellos compañeros que no vieran la nota y si enviaron el trabajo, lo que tienen que hacer es enviarme un correo, porque puede ser que haya algún error, pero envíenme un correo, por favor. Otra cuestión respecto a esto. Los compañeros que no estén en Classroom, por favor, en WhatsApp está el link para unirse, ya que el día de hoy vamos a llevar a cabo un laboratorio, entonces en Classroom se va a publicar el laboratorio, entonces todos los que no estén, por favor, vayan a unirse a Classroom para que puedan realizar el laboratorio. Creo que la mayoría ya está colocada en Classroom, pero creo que hay pocos compañeros que no, entonces para los compañeros que no lo hayan hecho, por favor, vayan a Classroom.
En WhatsApp pueden encontrar el link para unirse. Si no tienen ninguna duda respecto al tema que acabo de tocar, a las fechas, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. En las clases anteriores habíamos visto los instrumentos públicos. Al principio vimos los que van dentro del protocolo, escrituras matrices, actas de protocolación. Y vimos dos también en la clase pasada que son instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Actas notariales, acta de legalización de copias de documentos. ¿Y por qué hay una clasificación de dentro y fuera del protocolo? Porque unas se redactan en las hojas de papel sellado especial para protocolos y las otras generalmente en papel bond. Las dudas que tengan sobre el trabajo, por favor, hacerlas en el micrófono. Por favor, compañera Diana Noriega, cuéntenme. Buenos días, licenciado. Fíjese que yo he estado revisando mi Classroom y mi correo, pero a mí no me llegó ningún correo con la nota y sí lo realicé. Mire, si hay ese motivo, envíeme un correo a mi correo personal y dígame ese problema. Con ese problema y su carnet y su nombre. Siempre y cuando usted no haya sido observadora. No, yo no soy observadora, pero sí lo mandé. Entonces yo le envío un correo en un momento. Gracias, licenciado. Sí, al finalizar la clase, porque ahorita no, la verdad es que no lo miraría. Y Ah, ok. no le pondría atención porque tengo un montón de correos que en la clase anterior, o en la clase de la primera hora, hicimos un laboratorio, entonces cada vez que lo envía, me envían un correo, entonces se está llenando de correos. Y Ah, ok, tal vez en entonces esos yo se lo correos, mando. si en esos correos se va a perder en algún momento el suyo. Ah, ok. Entonces yo se lo mando cuando termine la clase. Gracias, licenciado. Ahí estamos, a la orden. Entonces, Buen día, licenciado. Le tengo una consulta. buen día, cuéntenme. Le comento que yo realicé el laboratorio en la fecha y en el horario estipulado, pero yo ahorita estaba verificando por lo que usted nos comenta que nos tenía que dar un correo y me metí a Classroom y me parece 0 de 10, pero yo después me fui a inscribir como observadora cuando abrieron nuevamente la convocatoria como tal. Entonces no sé si por eso es que tiene que ver que me colocaron 0 de 10. Es observadora. Sí, correcto. Yo no fui la vez que tuvimos que ir presencial, pero luego me fui a inscribir al bufete popular. Y cuando yo hice una publicación que pedí que me enviaran su nombre y carnet, ¿usted lo envió? Sí, correcto. Es por eso. Ah, ok, perfecto. Muy amable, gracias. No le podía colocar, no aplica porque la opción, no me dejaba esa opción para calificar, entonces les tuve que poner, aunque se mire feo el 0, pero es la única opción que tenía. Ah, ok, perfecto. Muy amable, gracias. Pero no significa que hayan sacado 0. Sin embargo, por ser observadora no les puedo dar ponderación por ese trabajo. Ya que sería, Comprendo. Se lo agradezco, gracias. para servirle. Entonces, habíamos hablado de lo del acta de legalización de firmas, que son documentos que van fuera del protocolo. Generalmente se hacen en hojas de papel bond y no se redactan sobre las hojas de papel sellado especial para protocolos. Por eso es que van fuera del protocolo. Lo aclaro porque a veces existe alguna confusión. Estas son denominaciones que se le dan al acta de legalización de firmas. En negrilla están las que se utilizan en Guatemala. La forma técnica de nombrarlas es un acta de legalización de firmas y la forma coloquial o que se utiliza en la calle es la auténtica de firmas. E inclusive ni siquiera como firma, sino que la gente la conoce como una auténtica. Llanamente como la auténtica. Entonces usted puede llegar y le dice, mire, que necesito una auténtica. Y usted ya tiene que revisar si es lo que necesita es una fotocopia, una auténtica de la fotocopia o una auténtica de su firma.
Y también tenemos otras denominaciones que son formas de llamarlas, como testimonios de firmas, certificaciones de firmas. Sin embargo, esta es doctrinaria y no se utiliza en Guatemala. Se utiliza más en Argentina, otros países, Uruguay. Sin embargo, no en Guatemala. En Guatemala solamente se utiliza el acta de legalización de firmas, porque es la forma en que el Código Notariado la tiene denominada, y la auténtica de firma, que es una forma coloquial de llamarlas. ¿Qué es el acta de legalización de firmas? Es el instrumento público que va fuera del protocolo, donde el notario da fe que una firma puesta o reconocida en su presencia es auténtica. Entonces, ¿qué es? ¿Es un instrumento público? Sí, que va fuera del protocolo. ¿Y para qué es ese instrumento público? Para que el notario dé fe que una firma puesta o reconocida en su presencia es auténtica. Entonces, a diferencia de un acta de legalización de documentos, donde el notario da fe que esa fotocopia fue reproducida de esa original, aquí lo que da fe el notario es que la firma le pertenece a tal persona. Si no, me prestas un rato lo que tenemos. Por favor, el micrófono, compañeros. Los puedo silenciar, pero es mejor que ustedes lo hagan. Entonces, al final, lo que el notario está dando fe es eso, que cierta persona firmó ahí y esa firma le pertenece a él. Entonces, aquí como aplica la fe pública, que es un principio de derecho notarial, pues en ese sentido, que lo que da el notario certeza es eso, de la firma. Y por eso ahora abajo decimos qué certifica. Únicamente da, y aquí es importante saber que únicamente da certeza sobre la firma y que dicha firma fue puesta o reconocida por una persona conocida o identificada mediante el documento idóneo, es decir, DPI, pasaporte o inclusive testigos de conocimiento. Y eso lo tenemos regulado en el artículo 54 del Código de Notariado, que si creo que fue en esta clase donde un compañero me preguntaba sobre el artículo 55, numeral B, numeral A, y yo le hablaba que en este mismo título encontramos las dos legalizaciones, tanto la de documentos, de copias de documentos, como de firmas. Y el artículo 54 pues regula: los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Solo le da esa opción al notario, que sean puestas, es decir, que le firmen en ese momento el documento y la legalización, o que sean reconocidas. Requisitos. Esta opción, haber sido puestas las firmas en su presencia. En este sentido, tengo que explicar que usted va a legalizar una firma que existe sobre otro documento. Generalmente, por favor, el micrófono, compañeros. Ana, tu micrófono. Solo lo activan cuando van a preguntar, por favor. Entonces, da esta opción, que haber sido puestas. Ustedes legalizan firmas que van sobre otro documento, generalmente documentos privados que realizan las personas, un contrato de arrendamiento, un convenio de pago, convenio de alimentos, un reconocimiento de deuda. Esos documentos los redactan en nombre propio, en primera persona, digamos, y los firman ellos. Y usted lo que va a legalizar es la firma que existe en esos documentos. Y puede ser que haya sido puesta en su presencia, es decir, firmaron el documento y firmaron la legalización en el mismo acto. O puede ser que haya sido reconocida. Cuando hablamos de haber sido reconocida, significa que primero firmaron el documento y puede ser que a los días lleguen con usted y le pidan que le reconozcan la firma de las personas que firmaron. Por eso le coloco esto de lugar y fecha. Y aquí abajo lugar y fecha diferente.
¿Por qué? Porque en una legalización puesta en la presencia del notario, se va a redactar en el mismo lugar y fecha que el documento, porque es en el mismo acto. Y cuando son reconocidas, puede ser que el documento lleve fecha de 23 de mayo y la legalización que usted está haciendo tiene fecha de hoy, 27 de mayo. Pero no van a coincidir las firmas de la legalización con el documento, porque lo que usted está haciendo es que le reconozcan la firma, no que se la pongan en presencia. Y puede pasar también que aunque haya sido reconocida en su presencia, que sea reconocida, puede ser que el documento haya sido otorgado horas antes de que usted legalice las firmas. Entonces, en ese sentido, usted no puede hacer constar que fue puesta en su presencia porque no es cierto. Aunque sea con una hora de diferencia en que fue hecho el documento y firmado, usted tiene que colocar que fue reconocida en su presencia porque ya no hay esa unidad de acto. Esos son los requisitos. Y estas son las formalidades. Lugar y fecha, los nombres del o los signatarios, fe de conocimiento identificados por medios establecidos, fe de que las firmas o firmas son auténticas, firma de los signatarios y testigos si hubieren. Aquí únicamente pueden haber testigos de conocimiento o rogados, instrumentales no tendría ningún sentido. Firma y sello del notario presididas de las palabras ante mí. Estos requisitos los podemos encontrar en el artículo 55, literal A. Y si ustedes revisan los requisitos, son muy parecidos o son casi los mismos. Bueno, creo que diría que casi los mismos. Es una legalización de fotocopias de documentos. ¿Qué diferencia podrían encontrar ustedes entre los requisitos de la legalización de firmas y la legalización de documentos, de fotocopias de documentos? Licenciado, que en la legalización de firmas, pues se menciona que efectivamente son firmas que fueron puestas por los requirentes, ¿verdad? Sin embargo, en los documentos, pues da razón de que el documento contiene tal información para hacer una relación de los hechos. En este caso, en una fotocopia lo que hacemos es dar fe que es auténtica la fotocopia. Y aquí damos fe de que la firma es auténtica. Pero también en el numeral 6, ¿qué diferencia pueden encontrar con las fotocopias de documentos, los auténticos? Si leen este numeral 6, ¿qué diferencia encuentran con una legalización de fotocopias? Que aquí dice ante mí, pero en la fotocopia es por mí, ante mí. ¿Y por qué aquí es ante mí? Porque es ante él, ante el notario, que se están poniendo las firmas. Ha hecho en su presencia. Porque está compareciendo una persona. Porque el notario no es la persona que firma, sino está compareciendo a alguien más. Sí, exacto. Aquí sí comparece a alguien más. Aquí hay que hacer constar el nombre de la persona y la identificación. Únicamente, aquí no es como una escritura pública, donde tiene que hacer constar el nombre y los datos generales. ¿Y cómo se identifica? Aquí únicamente el nombre. ¿Y cómo se identifica? Ya sea que es persona de conocimiento del notario, por medio del DPI, pasaporte, si es extranjero, o por dos personas, quienes actúan como testigos de conocimiento, siempre y cuando sean conocidos por el notario. La firma y sello del notario precedida de las palabras ante mí. Aquí le coloco, se redactan en hojas bond o en otro soporte. ¿Y por qué le coloco en otro soporte? Porque a veces lo que usted legaliza son formularios. El DIGECAM a veces da formularios. ONSEC da formularios también, que son para prestaciones. Entonces, usted la persona llena el formulario a mano
Y en la parte del reverso tiene un espacio para que el notario lleve a cabo la legalización de la firma. Es un espacio bien reducido. Ahí hace la legalización y ahí colocan los timbres fiscales y notariales. Entonces, por eso le digo, puede ser en papel bond, porque puede ser un documento privado, un reconocimiento de deuda, un finiquito, pero también puede ser en un formulario, y a veces los formularios vienen en otro tipo de papel. Entonces, por eso les digo, puede ser en otro soporte. Impuestos y obligaciones posteriores. ¿Qué similitud encuentran ustedes con el acta de legalización de firmas y el acta de legalización de fotocopias de documentos respecto a los impuestos? Pagan la misma cantidad, licenciado, 10 quetzales en timbre notarial y 5 quetzales en timbre fiscal. Sí, estos dos instrumentos públicos que van fuera del protocolo, por eso mismo están contenidos en el mismo título y pagan los mismos impuestos. Es un instrumento muy parecido en su redacción. Entonces, con este no tienen que tener mayor problema cuando lo redacten. Si usted sabe hacer una auténtica de documentos, tiene que saber hacer una auténtica de firmas. Por supuesto, con las diferencias específicas. Y ya también le menciono aquí el artículo 327, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el cual le da el carácter de título ejecutivo a aquellos documentos privados con firma legalizada, siempre y cuando lleven aparejada una obligación dineraria, una cantidad líquida. Si ahí lo que existe es un reconocimiento de deuda, un convenio de alimentos, y hay una pensión que tiene que pasar la persona, y es un documento privado, pero legalizar una firma, ese documento le sirve a usted para poder acudir ante un juez y cobrarle a la persona obligada mediante el órgano jurisdiccional. Eso significa que sea título ejecutivo. Y todas las legalizaciones de firmas de documentos privados que lleven esa cantidad líquida son títulos ejecutivos, amparándonos en el artículo 327 del numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí tenemos obligaciones posteriores del acta de legalización de firmas. Y la obligación, pues, es tomar razón del acta de legalización dentro del plazo de 8 días. Esta toma de razón se debe llevar a cabo dentro del protocolo. Más adelante voy a explicar qué es un acta de legalización. Una toma de razón, mejor dicho, disculpe. Y esto lo tenemos regulado en el artículo 59 del Código de Notariado. Y este es un ejemplo de una legalización de firmas, un ejemplo bastante pequeño. ¿Por qué creen ustedes que le coloqué firma y firma abajo? ¿Puede ser un error de cuando estaba haciendo el material? La primera es la firma de la que se va a autenticar y la de abajo sería la del notario. Exacto. Entonces ustedes siempre que los pongan a redactar una legalización de firmas, siempre hagan esto. Porque si no, puede ser que Licenciado, Cuénteme. disculpe, pero la firma que se va a legalizar va arriba y va abajo y después ante mí la firma del abogado. Sí, exacto. Exacto. Sí, es que me confundí porque el compañero dijo la firma de la que se va a autenticar y después la del abogado, y son ambas las de la que se va a autenticar, después ante mí y la firma del abogado, el notario. Pero lo que pasa es que usted lo que está autenticando es esta firma de arriba. Pero para hacer constar que es la misma firma, le tiene que firmar abajo. Eso es la legalización, digamos. Lo que está legalizando en sí es la firma del documento que está arriba, en este caso. Puede ser una compraventa de un bien mueble. Yo trabajo con créditos hipotecarios
autentica la firma del representante del banco para el cual trabajamos y de la persona. Ujú. Me imagino que es un reconocimiento de deuda, tal vez. Es una garantía mobiliaria como para Ah, poder inscribirla en el registro de garantías mobiliarias y así poder reclamar el vehículo porque son préstamos de vehículos. ya lo entendí. Sí, entonces sí, lo que se legaliza es la firma de arriba. En este caso, como usted dice, firman dos personas, entonces va a legalizar en la misma acta la firma de las dos personas. Aquí únicamente legalizo una porque en teoría, según este ejemplo, solo aparece una firma, pero puede ser que aparezcan 2, 3, 4 firmas. Entonces aquí dice el día 6 de mayo de 2023 como notario de fe que la firma que antecede es auténtica, muy parecida a la legalización de fotocopias, por haber sido puesta el día de mi presencia por el señor Eber Chávez Juárez, quien es persona de mi conocimiento, si el notario vuelve a firmar nuevamente con el suscrito notario. Pero en el caso de que hubieran más personas, pues lo único que va a hacer usted es continuar con el nombramiento por los señores Eber Chávez Juárez, quien se identifica con tal documento, y Juan López, quien se identifica con tal documento. Los signatarios vuelven a firmar nuevamente con el suscrito notario, doy fe, únicamente. Entonces, esto es lo que pasa. Y cuando ustedes redacten una legalización de firmas, que se los pidan tal vez para su privado, puede ser, que ya muchos están cerca, nunca se les olvide colocar la firma arriba de la legalización, porque si no, usted no está legalizando nada. Es un documento que no tiene razón de ser. Es un instrumento que no tiene sentido. Y aquí es el caso de una legalización de firmas, pero cuando se hace en hoja aparte del documento del cual está legalizando la firma. Si se recuerdan, en las legalizaciones de documentos que iban en una hoja aparte, también se hacía una descripción de las fotocopias, de qué es lo que contenían las fotocopias, que contenían un pasaporte. Aquí es muy parecido porque lo que tiene que hacer es hacer constar qué es lo que contiene el documento en el cual está usted legalizando. Aquí en este caso, calza formulario de prestaciones del Colegio de Médicos de Guatemala. Doy fe. Y en el mismo sentido que la legalización de documentos de fotocopias, tienen que también firmar y sellar todas las hojas. Entonces, coloca delante de mí, firma, sella, y además tiene que regresar a firmar y sellar las demás hojas. Y aquí les tengo una pregunta. ¿Qué pasa si la firma fue puesta a ruego de una persona que no sabe firmar? ¿Qué haría usted como notario en ese caso? Se utilizaría la huella digital. ¿Pero qué legalizaría? Tendrían que comparecer de nuevo las mismas personas, la persona que robó a ruego y la que no puede firmar. Muy bien, pero ¿qué legalizaría usted al fin de cuentas? ¿La impresión dactilar de la persona que no firma o la firma del testigo a ruego? La firma del testigo a ruego. Sí, sí, muy bien. Ese es un caso que pasa muchas veces en la práctica, que legalizan las impresiones dactilares, la huella, como se le conoce. Entonces el notario solo puede legalizar firmas. Y lo que da el notario es que la firma la colocó tal persona. Entonces, en este caso, si usted legaliza aquí, si observa la pantalla, aquí tendría que ir la impresión dactilar y aquí la firma del testigo a ruego, porque la persona no sabe firmar. Entonces usted redactaría que la firma fue puesta por el señor tal y tal, pero tendría que hacer constar que firmó a ruego de otra persona, identificar a esa persona y que esa misma persona coloque otra vez su impresión dactilar abajo, pero en diferente orden. En este caso, y primero iría la impresión dactilar y después la firma, pero en la legalización primero iría la firma y después la impresión dactilar. Esto lo tenemos en el artículo 56
que si la firma hubiera sido puesta, ambos deben comparecer al acto, es decir, la persona que no sabe firmar y su testigo de ruego. Pero si es reconocida la firma, únicamente es necesario que comparezca la persona que firmó. Esto lo tenemos en el artículo 56 del Código de Notariado. Y esta es otra pregunta. ¿Prejuzga sobre la validez del documento? Es decir, a usted le llegan un documento privado donde una persona le está vendiendo el sol a otra y le piden legalizar la firma de las dos personas, una que está comprando y la otra que está vendiendo el sol. ¿Usted podría legalizar las firmas de esas personas? Sí, licenciado, porque solamente está legalizando eso, no está prejuzgando el contenido del documento. Muy bien. La otra persona que iba a contestar, dígame. Bueno, si no hay alguien más, excelente la respuesta. Podría legalizar la firma, sin embargo, pues, por un poco Sí, de... licenciado, ya creo que ya no contestó, pero sí, nuevamente el contenido de lo que se vaya a legalizar al notario no le tiene que constar, únicamente le consta o es como el responsable de la legalización de la firma. Sí, únicamente eso. Sin embargo, usted no se, a veces uno no se va a prestar para ciertas cosas, ¿verdad? Como vender el sol, porque al final de cuentas usted no prejuzga sobre la validez. Sin embargo, no es recomendable legalizar firmas en ese sentido. Sí, licenciado, porque igual para un negocio jurídico se tiene que cumplir con ciertas calidades, entonces no tendría como que razón de ser, se podría decir. Sí, mira, lo que pasa es que los documentos privados en teoría los redactan las partes, en teoría, pero el documento privado al final lo redacta el notario. Entonces, él es el encargado de redactarlo, por supuesto, no tiene responsabilidad sobre la validez del documento, pero al redactarlo sí tiene que cumplir con requisitos. Si bien legalmente no va a estar obligado y no va a tener ninguna consecuencia por la redacción de ese documento privado, lo mejor es prestar un buen servicio como notario, redactar el instrumento eficaz y legalizar las firmas. Por eso les digo yo que no, aunque se pueda hacer la legalización, no siempre es bueno realizarlo. A mí o sea, el año pasado creo que me vino un cliente y lo que quería era, y los honorarios que él ofrecía eran bastantes, pero lo que quería era que yo le hiciera un tipo de documento, al final ni sé qué era, para solicitar al Congreso de la República que lo reconocieran como rey de Guatemala. Entonces, los honorarios que ofrecía eran bastantes, pero eso quería que redactara un documento que fuera al Congreso, porque según él, en 1945, solo fíjense la fecha, el gobierno de Noruega le vendió a Inglaterra el estado de Guatemala. Entonces, era una persona que a veces tenía luces, pero muchas oscuridades. Entonces, aunque yo le pude haber redactado el documento y fue al Congreso, y ahí pudiera obtener honorarios, a veces éticamente pues no hay que redactarlo, porque al fin de cuentas la firma que aparece ahí es la de usted. Y el que va a empezar a tener mala fama, y este gremio es de mucho, de tener buena fama, es usted. Entonces, no siempre es bueno autorizar eso, aunque lo pueda hacer. Es correcto, licenciado, aunque la ley no lo prohíba, pues no significa que sea correcto. Sí, es eso. Usted también, por eso hay también principios en la ley hay una deontología jurídica, son principios que rigen la profesión, que es muy importante que usted tenga también principios, porque lamentablemente es una profesión que tiene muy mala fama, que no trabajan, que les pagan, no hacen nada, que engañan a los clientes. Entonces, creo que es importante Que ir son cambiando como los eso. plátanos, no hay ninguno recto. Sí, todos esos chistes. Entonces, hay que ir cambiando poco a poco eso. Y otra pregunta, ¿podría legalizar la firma de un menor de edad? No. No, licenciado.
Bueno, en realidad sí podría, porque tampoco prejuzga sobre la capacidad o personería. Entonces, en un sentido, sí podía legalizar la firma del menor. Pero usted como notario se va a dar cuenta que cuando legalice la firma, posiblemente ese documento no va a tener ninguna eficacia. Una compraventa, un documento privado, el menor, como es menor de edad, no puede disponer de sus bienes en nombre propio, entonces no puede legalizar la firma. Pero en el caso de un menor de edad que quiera llevar a cabo su trabajo y tiene capacidad relativa, sea 16 años, si bien el Ministerio de Trabajo extiende formularios para los contratos de trabajo, puede ser que llegue el caso que el contrato de trabajo lo hagan el patrono en su oficina con firma legalizada. En ese sentido, sí podría legalizar la firma del menor de edad. No habría ningún problema. Entonces, cuando usted va a legalizar la firma de un menor de edad, lo que tiene que hacer es calificar si el documento va a tener alguna eficacia. De lo contrario, mejor no llevarlo a cabo. Y el memorial que contenga desistimiento. ¿Ustedes están vistos los desistimientos? ¿O saben Sí, qué es? licenciado. Sí, licenciado. El desistimiento es la acción que tiene el actor dentro de un proceso para dar por concluido un juicio en determinada etapa, quizá por llegar a un arreglo con la parte demandada y que ya no tenga interés en continuar con el litigio, ¿verdad? Con el sí. El actor o a veces también el demandado, porque puede ser que él presentó un recurso y tampoco tiene interés en continuar con el recurso. Entonces se puede desistir no solo a la acción principal, al proceso, sino que también se puede desistir de recursos o pruebas. Si a usted no le conviene el recurso, entonces desiste del recurso. Desiste primero usted del recurso como demandado para que después el actor pueda desistir de la acción. En ese caso, pues el artículo 585 del Código Procesal Civil y Mercantil le habla que para llevar a cabo el desistimiento tiene que existir esa firma del actor reconocida ante juez o legalizada por un notario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una legalización de firma en un desistimiento que en una legalización de firmas de un documento privado? Únicamente que usted tiene que hacer constar cuál es la firma que va a legalizar. Porque recuérdense que en un memorial existe la firma del actor y después está la firma de su abogado. Está la firma del actor, que es la persona quien está presentando el memorial, y el abogado que lo auxilia. Entonces, lo que usted tiene que hacer constar en esas legalizaciones es que la firma que antecede a la del auxilio es auténtica. Porque si usted no le coloca que antecede a la del auxilio, lo que usted estaría legalizando, ¿qué firma estaría legalizando si usted no le coloca eso de antecede la del auxilio? La del auxilio. ¿La del? La del auxilio, la del abogado, porque es la última que aparece y si solo le pone la que antecede, sería esa. Sí, sería la del abogado. Entonces, por eso tiene que poner que la que antecede a la del auxilio. Y por supuesto, el notario que legalice la firma no puede ser el mismo abogado, porque si no sería un conflicto de intereses. Tiene que ser un notario aparte, no el mismo abogado actuando como notario y como abogado dentro del mismo memorial. Y esos desistimientos tienen la particularidad que va a llevar, que se debe colocar timbre forense y timbre notarial, pero por diferentes hechos. El timbre forense lo va a colocar el abogado que auxilia el memorial y el notarial lo va a colocar el abogado que está legalizando, el notario, mejor dicho, que está legalizando la firma. Cuénteme, Julio Robledo. Buenos días, Lic. En el Buenos caso días.
de un documento privado que contiene, por ejemplo, un reconocimiento de deuda. Ujú. Este va a llevar la firma del deudor y del acreedor. ¿Sí? Entonces, en este caso, se legalizan las dos firmas. ¿Cómo sería la redacción o solo se legaliza una? Mire, como se van a legalizar las dos firmas, lo que tiene que hacer es redactar en plural, que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas el día de mi presencia por los señores Chávez Juárez, que se identifica con su tal y tal, y Juan Pérez, que se identifica con tal y tal. Sí, Los pero signatarios incluso, vuelven a firmar nuevamente con el efecto notario. Doy fe. ya. Sí, pero incluso podría existir hasta un tercero que sería un aval, ¿verdad? Entonces simplemente se redactan en plural y se colocan los datos de las tres personas. Sí, solo Ya. se redacta en plural, es la única diferencia. Gracias, Lick. Pero la redacción va a ser la misma, únicamente con esas especificaciones. Muy bien, gracias. Sí, de hecho, para agregar, a veces en el bufete nos llega, como nosotros trabajamos para un banco y hacemos los documentos privados, que es el contrato de garantía mobiliaria, y se deja como garantía el vehículo que se está dando, se le está dando al cliente. Pero a veces las legalizaciones no las hace solo el notario o la notaria del banco, sino que el cliente también lleva su notario y se hacen dos legalizaciones. Una que hace el notario del cliente, solo legalizando la firma del cliente, y la otra que es la del banco, legalizando la firma del representante legal del banco. Entonces siempre van las dos legalizaciones. En su caso. Sí, en ese caso. De ahí, si él hace el mismo notario del banco, siempre van las dos con la misma reacción. Sí, sería solo un instrumento público y no dos, digamos. Por lo que le entiendo. Entonces, aquí terminaríamos con las legalizaciones de firmas. Esas son las que ustedes tienen que ver que son diferentes cuando van en desistimiento, si es de un menor de edad, si es puesta a ruego de una persona, que cambia un poco la redacción. Pero solo cambia en el hecho de colocar en el caso de la firma a ruego, que una persona está firmando a ruego de otra, únicamente. Entonces, es importante que busquen ya legalizaciones con estas características. Creo que en el libro hay algunas, entonces pueden aprovechar el libro. Y como hablábamos de que después de legalizar las firmas hay una obligación posterior, esa obligación posterior es la toma de razón de legalización de firmas. ¿Qué pasa y qué sucede en la práctica? Digamos que la mayoría de legalizaciones de firmas no se toma razón en el protocolo. Posiblemente porque el Estado no tiene una forma de comprobar cuántas legalizaciones de firmas ha llevado usted. Sobre todo porque hay legalizaciones de firmas que van para entidades privadas, para particulares. Entonces, el director del archivo de protocolos jamás va a tener conocimiento de que usted llevó a cabo esa legalización. Pero en aquellas legalizaciones de documentos que vayan para el Estado, es bueno que usted sí tome razón de la legalización de firmas, porque hay una forma de que le comprueben de que usted legalizó y no tomó la razón de esa firma. Esa razón de legalización de firma es otro instrumento público que va dentro del protocolo. Con este miraríamos el tercero: las escrituras matrices, las actas de protocolación y la razón de la toma de razón de legalización de firmas. Esos tres instrumentos van dentro del protocolo y en ese sentido les corresponde un orden, un número de escritura, digamos. ¿Y qué es la razón de legalización de firmas? Es la razón que lleva a cabo el notario en el protocolo a su cargo dentro de los 8 días de haber legalizado una firma en un documento, la cual tiene como objeto llevar el control de las firmas en virtud que los documentos quedan en poder de los particulares. ¿Ustedes consideran que este instrumento se debe redactar y autorizar con las palabras ante mí o por mí y ante mí? Por mí, ante mí, licenciado. ¿Por qué motivo?
Porque es una obligación que le compete únicamente al notario de asentar estas razones de legalización en su protocolo y no están presentes, o sea, no hay un requerimiento de un tercero de que se haga este instrumento público. Excelente respuesta. La persona que firmó el documento, la persona a la cual usted legalizó la firma, no tiene que comparecer y no debe comparecer al instrumento. Únicamente el notario actúa por él y ante él. Esto lo tenemos regulado en el artículo 59 del Código de Notariado, que es la obligación. Y el artículo 101 es la sanción que procede si no cumple con la obligación, que es máximo 25 quetzales en multa. Sin embargo, recuérdese que si hay reincidencia, esto puede llevar también una suspensión de 1 mes a 1 año. Entonces, en eso hay que tener cuidado, que la multa es baja 25 quetzales, pero si usted lo hace una vez, si lo vuelve a hacer, ya puede ser suspendido de 1 mes hasta 1 año, dependiendo de la gravedad de la falta. Contenido y formalidades. Esto lo tenemos redactado en el artículo 59 del Código de Notariado. Y establece de cada acta de legalización el notario tomará razón en su propio protocolo dentro del término que no excederá de 8 días, haciendo constar 1. Lugar y fecha. 2. Nombre y apellido de los signatarios. 3. Descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que están escritos. Este papel sellado ya no existe, entonces ya no es aplicable. Tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que están escritos. Y lo importante de este artículo, además de lo que les acabo de mencionar, es el siguiente párrafo que establece: estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario, es decir, tienen que llevar el mismo orden, tienen que llevar la misma foliación. A ver, el compañero Mario Cardona, cuente. Gracias, licenciado. Entonces, en este sentido, es saludable que uno como notario se quede con una copia del documento que legalizó y como una disciplina quizás el día viernes hacer el acta de, tomar el acta de razón de legalización de firmas dentro del protocolo. Mire, Pregunto. lo recomendable es cuando son documentos que van al Estado. Es que el problema de este artículo es que no, en realidad el Estado no tiene control sobre el notario, pero como una forma de usted curarse de salud, tal vez sí guardar una copia para llevar a cabo la toma de razón de legalización de firmas. Y lo que sucede es que a veces la legalización de firma usted no va a cobrar tanto como lo que va a gastar en tomar la razón. Por eso es que muchos notarios no llevan a cabo la toma de razón. Ese es el inconveniente. Pero lo mejor es ver a dónde va dirigida la legalización. Si va al Estado, lo mejor es guardarse una copia y llevar a cabo la toma de razón. Ahora, si es un documento entre particulares, se puede guardar una copia, pero en realidad no habrá forma de que se compruebe que usted llevó a cabo la legalización. Y ese es el inconveniente, que no hay un control. El artículo, si bien expone una obligación, no hay forma de tener un control de la obligación. Y no sucede como en otras legislaciones, que la persona que firmó, de la que usted le legalizó la firma, también tiene que comparecer a la toma de razón. Yo creo que de esa manera sí se habría una exigencia mayor para el notario. A ver, la compañera Marta López, si no vi mal el nombre. Licenciado, cuando dice que van al Estado, es que se registran, por ejemplo, en el caso de lo que yo trabajo, siempre registramos las garantías mobiliarias y ahí va en el formulario de las garantías mobiliarias, va el notario que legalizó el documento privado y en la fecha que se legalizó el documento privado. Entonces, en ese caso, a esas legalizaciones sí se les debería de tomar razón. Bueno, en realidad se las tendría que tomar a todas porque es una obligación general, pero a esas hay que ponerle más cuidado.
porque si hay una constancia de que usted legalizó una firma, y las demás, la verdad es que no habría. Entonces, a esas hay que ponerle más atención. Gracias, licenciado. Julio Robledo, cuénteme. Licenciado, en el mismo caso del reconocimiento de deuda, al momento que el deudor incumple, el que la firma no se haya tomado la razón afecta en algo para llevarlo como título ejecutivo o sería independiente. No, es independiente. Pero Sí. el título ejecutivo es el documento privado con la firma legalizada. El juez no va a verificar si eso se llevó a cabo una toma de razón de legalización de firmas. En ningún momento el juez va a tomar o va a pedir la toma de razón y tampoco sería como una prueba que soporte de mejor forma la demanda. No, o sea, si la otra persona lo quiere usar como medio de ataque, digamos, a su ejecución, lo único que va a tener ahí es que una sanción el notario por no haber tomado la razón, pero en ningún momento puede afectar la validez del instrumento público, que es la legalización que acompaña el reconocimiento de deuda. Ya. Y de igual forma, si posteriormente se toma la decisión de protocolizar el documento, tampoco tendría ningún problema que no se haya hecho la toma en su momento. No, porque el obligado en la toma es el notario. Entonces las partes no tienen ninguna responsabilidad por lo que haga el notario. Ya es Sí, para únicamente. Sí, Para cuente. protocolizar documentos privados, no importa que, por ejemplo, la legalización de firmas la hice yo, pero ya la protocolización la van a hacer con otro notario, eso no hay ningún problema. No, no tendría que haber ningún problema. Perfecto, Luis, Porque gracias. porque al final es un documento distinto, digamos. Muy bien, gracias, Luis. Lo ideal sería que con el mismo notario, al final es su cliente, digamos. Entonces, Ujú. posiblemente vaya con usted. Sí, todo lo tal es que, por ejemplo, que el notario no se encuentre o que esté ausente o cualquier situación, ¿verdad? Y ellos Sí, necesiten protocolizar, pueden ir sin ningún problema con otro notario. sí, lo que pasa es que protocolizan por la permanencia, porque el título ejecutivo, cuando es un documento privado, es el documento original. Y si Ujú. ese documento se pierde, Ya no eso se tienen nada. quedó, sí, no tienen, se quedó así. La deuda no existiría. Ujú. En cambio, cuando está protocolizado, pues se pueden extender los testimonios que la parte interesada solicite. Así es. Entonces, Perfecto, licenciado. en un caso de pensiones alimenticias, digamos, que es un documento privado, es un convenio de alimentos, un documento privado, para que usted cobre las pensiones del mes de mayo a abril, bueno, mayo a diciembre de este año, tiene que presentar el título ejecutivo, que es el documento. Pero si usted quiere cobrar las pensiones de enero a diciembre del otro año, tiene que solicitar la devolución del original y que quede copia certificada del mismo. Entonces, ese es el problema de los documentos privados, que es el título ejecutivo, el original. Entonces, hasta cierto punto puede dar problema en retrasar un poco los procesos, porque hay que solicitar el original para poder iniciar otro juicio. O sea que el original se queda dentro del juicio ejecutivo. Sí, lo que se acostumbra la mayoría cuando es pedir de una vez, presenta la demanda al momento que le dan trámite, solicitar la devolución del original Ujú. y que quede copia certificada del mismo. Eso Ah, se hace ah. inmediatamente después de que le dieron trámite a su demanda. Sí, porque así le queda, por si vuelven a incumplir, poder volver a presentar nuevamente. Sí, ya tiene el documento. Pero por supuesto si le dieron trámite a la demanda, porque si se la rechazaron, el documento original se lo van a devolver con las copias y con todo. Ya. Y en ese caso no podría proceder la demanda solo con una copia legalizada del documento. Fíjese que no, porque el Debe título ejecutivo presentarse es el el documento original. original. Es el original. Yo sí he visto que hay juzgados, sobre todo en familia, que han aceptado las fotocopias legalizadas, pero la verdad es que ya no se acepta. Lo he visto años antes, pero ahora no, ya no se acepta. Muy bien, gracias, Vic.
para servirle. Y este es un ejemplo de una toma de razón. Si ustedes se dan cuenta, lleva un número de orden, tendría que llevar una foliación. En la ciudad de Guatemala, el 4 de mayo de 2023, por mí ante mí y mi nombre, en cumplimiento con lo que establece el artículo 59 del Código de Notariado, procedo a tomar razón del acta de legalización de firma de fecha 1 de mayo de 2023, sin nada ahí tendría que ser en mi presencia, por la señora Juana Ignacia López en un reconocimiento unilateral de adeudo tributario a favor del señor Marlon Iván Sargento. Leo lo escrito, enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepto, ratifico y firmo. Si se dan cuenta, no comparece nadie, únicamente lo hace por disposición de la ley. Menciona qué artículo es el que lo está obligando al notario. Muy parecido como a las protocolaciones, cuando son por disposición de la ley. Que mencionábamos también cuál es el artículo que nos está obligando. Y esa es la única situación parecida que puede tener con una protocolación. Después es totalmente diferente. Aquí usted no va a agregar ningún documento porque el documento original se lo quedaron las partes. Y como no va a insertar ningún documento, no tiene que hacer constar dentro de cuáles folios queda comprendido ni las hojas. Únicamente toma razón de que legalizó una firma en tal fecha y que esa firma iba contenida en este documento. Lee lo escrito porque es una obligación. Enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. Por mí, ante mí, el consentimiento que usted tiene que dar en ese caso ante usted como notario, su firma, y no es obligatorio el sello profesional. ¿Lo puede colocar? Sí, lo puede colocar, pero no es obligatorio. Obligaciones posteriores. Debe extender y remitir testimonio especial dentro de los 25 días hábiles de haberse tomado la razón. Habíamos hablado de que se le extiende aquí en el testimonio especial. Al Archivo General de Protocolo. Sí, al director del Archivo General de Protocolos. En este caso es una directora actualmente. Y esta es una obligación de todos los instrumentos que van dentro del protocolo. Extender testimonio especial. En este caso no le puse el impuesto que debe cubrir el testimonio especial. Primero porque todos los testimonios especiales cubren 50 centavos por hojas de timbre fiscal. Y porque hay mucho criterio de que este testimonio no tiene que cubrir impuesto notarial. Sin embargo, lo que se hace es colocarle un timbre notarial de 10, utilizando el argumento de que es de valor indeterminado, entonces se coloca 10 quetzales en timbre notarial. Sin embargo, dicho literal lo que establece es que los contratos de valor indeterminado, y este no es un contrato. Por eso es que existe el criterio que no tiene que llevar impuesto notarial. Lo que se acostumbra es colocarle el timbre notarial de a 10, utilizando ese fundamento, un poco extensivo a la interpretación del artículo. ¿Y se puede extender testimonio a la parte interesada? Sí, se puede extender testimonio a la parte interesada, partiendo del principio de publicidad, que salvo testamentos o donaciones por causa de muerte, cualquier interesado puede obtener copias y puede ver el protocolo. Sin embargo, el testimonio que usted le extienda a una persona no va a tener ningún efecto. No va a tener ninguna eficacia porque puede ser que la persona pierda el testimonio, el documento privado, y él considera que si usted le extiende un testimonio, con ese testimonio va a poder ejecutar. Sin embargo, no. Porque el testimonio es de una toma de razón que nada tiene que ver con el documento privado donde está la obligación. Así que ojo con eso. Usted explíquele eso a su cliente. Mire, le puedo extender el testimonio. Sin embargo, no me responsabilizo porque esto no le va a tener ninguna eficacia. Usted no va a poder cobrar con el testimonio. Porque si bien los testimonios son títulos ejecutivos, ese testimonio no lleva aparejada ninguna obligación, puesto que solo es la toma de
legalización, de haber tomado una legalización de firma únicamente. Y estos son los fundamentos de por qué le puede extender el testimonio a la parte interesada. No sé si leyeron el link cuando entraron a la clase de que iba a haber un laboratorio. Este laboratorio ya está publicado en Classroom. Pueden ir a llenarlo. Miren, el laboratorio es bastante corto. Sin embargo, yo les exhorto a que lo lean bien porque hay algunas preguntas mentirosas. Lo llenen con tranquilidad. Tienen el resto de periodo para poder llenar el laboratorio y no se pueden salir de la clase. Tienen que llenarlo. Al momento de que terminen el laboratorio, sí se pueden salir. Sin embargo, este laboratorio lo hago más para que puedan estudiar un poco, así que cualquier duda que tengan del laboratorio, es el momento ideal para que me hagan la pregunta. De algunas preguntas que tenga dudas de un tema que no maneje bien, es el momento para que ustedes lo puedan hacerme ver cuál es su duda respecto a eso. Así que ya pueden ir a leer pueden ir a llenar el laboratorio y lo llenan con calma y cualquier pregunta, pues aquí estoy a la orden. Licenciado, perdone, ¿le podría hacer una pregunta? Cuénteme. Gracias, licenciado. Quizás me salga un poco de contexto, pero sí necesito su ayuda, por favor. Disculpe, licenciado, el abuso. En el caso de que yo deseara contratar una empresa para que hagan, digamos, algunos trabajos en algún condominio, la empresa da garantía y todo, pero ¿qué documento puedo elaborar para que cumplan con su trabajo y no me dejen vendida, verdad? Como qué documentos puedo redactar. Mire, lo ideal sería un contrato de servicios en la escritura pública. Contrato de servicios. ¿Y eso quién lo pagaría, uno o ellos? Como usted es la que le esté solicitando el documento, tendría que ser usted. Sí. Sí, y pues, ahí en el documento pueden constituir las garantías. Ya. Sí, pues donde ellos se comprometan, ¿verdad? Sí, a porque cumplir con el proyecto. Y usted a pagarles el servicio. Con ese contrato van a establecer las obligaciones de ambos, el pago del servicio, la prestación del servicio, cuánto tiempo va a durar el servicio, las garantías para el servicio. Sí, pues, sí, porque este documento sí me ampararía ante cualquier situación, ¿verdad, licenciado? Para poder proceder en un sumario, sí. Ya. Licenciado, perdone, ¿y como cuánto pagarán por este contrato? Disculpe. Por un contrato de servicios. Sí. Esa es de escritura pública. Es que tendría que ver, pero digo que mínimo hay unos 2,500 por ahí. Sí, verdad, licenciado. Vaya, muchísimas gracias. Habría que ver cómo está la situación. Sí, pues, vaya. Gracias, licenciado, muy amable, perdón. Para servirle. Licenciado. Entonces, cuénteme. Licenciado, disculpe, con lo relacionado al principio de la clase, usted dijo que si teníamos dudas, pues que le preguntáramos al final, con respecto al trabajo o al laboratorio que había que subir o a la tarea que había que hacerle, pues a los que somos observadores, no la teníamos que hacer. Eso lo comprendo perfectamente, pero la duda que tengo es de que usted mencionaba que nos iba a llegar un correo pues con la nota de 0. Lo único que pues a mí no me llegó ningún correo recibiendo la nota de 0, pero no sé si es porque soy observador, por eso es que no recibí el correo, o sí me tendría que haber llegado el correo, licenciado, disculpe. Pero usted envió el trabajo. No, no lo envié porque soy observador. Entonces, por eso, lo que pasa es que lo que pasa es que Classroom funciona así. Todos los que enviaron el trabajo, a mí me aparecen y me aparecen para calificarlos. Entonces, no lo pude haber calificado usted porque nunca me envió el trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Eso es en automático, digamos. Gracias. Feliz día, licenciado. Realmente, entonces, por favor, llenen hagan el laboratorio, lo hacen con calma, no se preocupen, lean bien las preguntas. Cualquier duda me pueden comentar porque hay temas que tal vez les generan dudas y ese es el momento ideal para que ustedes me puedan
preguntar. Licenciado, Cuénteme. buenos días. Disculpe con una consulta. Fíjese que yo soy observadora y ayer me llegó un correo electrónico en donde me ¿Sí? indica que tengo una invitación de taller de formación e inducción de observadores. Como Ujú. yo soy de Alta Verapaz, me indica que tengo que ir a un hotel Posada Don Antonio. ¿Sí es correcto, licenciado? ¿Y qué fecha es? Está para el 9 de junio. 9 de junio. Es que a mí solo me han informado la fecha del 18 de junio. Sí, eso tenía entendido también, pero como vi este correo y la verdad me entró duda. Y el correo es un correo institucional, porque eso hay que Ahora ver también. verifico. Sí, porque eso hay que ver también qué tipo de correo. Lic, buenos días. Buenos días. Fíjese que a mí me llamaron de igual manera el día miércoles. Yo soy de Santa Rosa Ujú. y me llamaron de la PDH, si es el número de ahí de la PDH, que el día jueves ahí iba a haber una reunión y una juramentación. Y yo les comenté que me había inscrito acá como observadora por parte de la facultad y de igual manera me dijeron que tenía que pasar a traer el kit ahí con ellos. El día jueves le dijeron. Sí, este jueves. Yo quedé con la coordinadora de ahí de que iba a llegar el día de hoy porque como yo trabajo acá en Ujú. Guate. Entonces le dije que iba a pasar con ella, pero voy a ver, porque dije voy a preguntar, porque me causó curiosidad, porque como se había quedado que nos iban a notificar de acá. Sí, el 18. Mire, voy a preguntar ese tema porque es que su caso, como son en el interior del país, puede ser que haya cambiado, puede ser que no. Entonces voy a comentar ese tema con EPS y les comunico. Yo voy a comunicarme y el lunes les aviso. Gracias, Liz. Tienen hasta las 12 para entregar el laboratorio, entonces, y también es su asistencia. Esa es su asistencia. Entonces lo pueden hacer con calma, tienen tiempo suficiente. También les puede ayudar para repasar un poco y el tema que no entiendan, me lo dicen y pues trataré de explicar lo mejor posible. Ahorita regreso, si no contesto es porque no estoy ahorita presencialmente, pero ahorita regreso.
Los que van terminando el laboratorio se pueden retirar. Sin embargo, no es para que lo hagan corriendo. Tómense su tiempo, lean bien. Y cualquier duda ya saben. Lick, buenos días. Buenos días, cuéntenme. Una consultita, ¿no tenemos que llenar asistencia? No, es el formulario. Es Ah, su ok. trabajo. Esa es la Bueno. asistencia. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana.